Vale, pues cómo desarrollar el vasto externo, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener claro es que todas las cabezas del cuádriceps comparten acciones, ¿vale? De hecho, todas se encargan de extender la rodilla y la única que tiene una función distinta además, que es la de flexionar la cadera, es el recto anterior. Sí que es verdad que podemos incidir más en unas o en otras mediante dos cosas. La primera, el rango de movimiento, que para mí no va a ser tan interesante, ¿vale? Porque al final, digamos que el vasto externo es el primer extensor que hay, por tanto, cuando yo estoy abajo del todo, es el que más se activa. Pero también es verdad que digamos que trabajar solo un recorrido parcial pues no es tan interesante de cara a hipertrofia, es decir, lo que ganas a nivel tan analítico lo pierdes a nivel global. Y la segunda es el tema de palancas o alineación, que yo creo que ahí sí que podemos ganar mucho, ¿vale? Vamos a este tema. Vamos a poner, por ejemplo, el tema de la prensa, ¿de acuerdo? O el tema de la sentadilla hack, me da igual. Todos tenemos una posición y nos estamos imaginando ahora en la prensa, esa posición en la que somos más fuertes, con unos pies más o menos a anchura de los hombros, ¿vale? Y con una ligera rotación de punteras. Eso lo que hace realmente es que permita una rotación externa de cadera y podamos trabajar con más excéntrico de abductor, pero lo que es más importante, realmente lo que estoy haciendo es colocar al glúteo en una posición de ejercer más fuerza, ¿vale? Al final, el vasto externo no se ve tan solicitado porque si yo meto la cadera dentro, que es, digamos, con esa rotación, no estoy empujando las tibias tan hacia adelante y además el vasto externo que está es el que comparte, digamos, inserciones con el glúteo, con el TFL y demás. Si el glúteo está en una posición predominante de hacer fuerza, de estabilizar esa rodilla, el vasto externo no se activa tanto. Por contrapartida, el aductor, que está muy solicitado y en una posición de máxima elongación, sí que pide ayuda al vasto interno. En cambio, si yo voy y coloco las dos piernas un poco más cerradas, más que estén juntas, ¿vale? Simplemente anchura de caderas más o menos y rectas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una sentadilla hack, estoy obligando a mi tibia a ir muy hacia adelante desde el primer momento, con lo cual la tensión longitudinal va a ser muy alta, pero es que además el vasto externo es el que más largo es y por tanto el que más tensión longitudinal va a soportar. Y además, al pasar la rodilla de esta posición a esta posición, el glúteo abajo se ve muy estirado y no tiene tantísima fuerza, por lo tanto va a solicitar mucha más ayuda del vasto externo. Y es por eso por lo que cuando colocamos los pies en esa posición tenemos mucha menos fuerza, porque nuestro glúteo no nos puede ayudar tanto. Si esto además lo unimos a una pequeña retroversión, va a hacer que coloque ya obligatoriamente la posición de las rodillas hacia adelante. Entonces es una muy buena manera, sobre todo en la sentadilla hack, de no dejarnos meter la cadera dentro, obligarnos a desplazar mucho la tibia hacia adelante y dejar muy fuera de juego al glúteo. No sé si me he explicado bien. Me mola. Sí. Tenía un poco claro lo primero que has dicho, el rango de movimiento inicial, pues el primer extensor. Y lo único que había sabido decir yo es eso, lo que decíamos un poco de las parciales, igual en esas elevaciones laterales, pues fatigar también ese rango inicial una vez has fatigado del todo. En cuanto a lo segundo, digamos que sería más buscar esa posición más desventajosa a nivel mecánico del cuádriceps para que se involucre mucho más el vasto externo. Eso es, al final es un tema de eficiencia mecánica y de alineación, y de factor limitante. Es decir, si yo quiero trabajar una cosa, tengo que asegurarme de que eso es lo que me está limitando, es decir, lo que más trabajo se está llevando. Entonces, si yo conforme bajo, porque hay un exceso de carga, a los que tengáis dudas, hacer la prueba, hacer la sentadilla hack o la prensa en vuestra posición y luego probad a cerrar. En cuanto aumenta la carga, vuestros pies quieren rotar hacia afuera, básicamente porque estamos intentando trabajar con ese glúteo para poder estabilizar la rodilla. Por tanto, es muy interesante hacerlo así. De hecho,
si os fijáis en algunos culturistas británicos como Jordan Peters, A.G. Morris, definen muy bien qué tipo de movimiento de la prensa están haciendo, en los que no hay ninguna participación de la cadera o en los que sí que la hay, básicamente porque están incidiendo en una zona o en otra, ¿de acuerdo? Digamos que no es una cosa que aísla por completo, pero sí que es una manera de darle un mayor énfasis, igual que cuando hacemos un inclinado con la alineación, etcétera, ¿vale? Pues al final lo que estamos haciendo es provocar una alineación en la que el glúteo no participa tanto y entonces tu cuádriceps, o sea, tu rodilla busca verse estabilizada. ¿Cómo se estabiliza? Con el vasto externo. Totalmente interesante. Entonces, eso. Claro, esto solo se puede hacer en ejercicios en los que el torso esté quieto y no te permite inclinarte hacia adelante. Una prensa, por ejemplo, es buena idea, pero sí que es verdad que al final estás con el torso ligeramente inclinado. Una sentadilla hack no, una sentadilla hack la carga y tú estáis muy alineados. Entonces es un ejercicio que te permite generar muchísima fuerza hacia adelante, de desplazar el peso hacia adelante. Entonces sería uno de los ejemplos, que bueno, un poco con José ya le hice spoiler y se lo puse en vídeo, esa diferencia de que yo los tengo no juntos, sino a la anchura de los trocantes de la cadera, ¿vale? Se trata para mí de buscar ese equilibrio entre la dorsiflexión máxima, el máximo desplazamiento de tibia hacia adelante con retroversión pélvica y alineación de punteras. O sea que, vamos. Sí, Nico, parece una tontería, pero tiene miga. Sí. Tiene mucha miga. Y lo del glúteo, sí que es verdad que al final, lo que he dicho tú ahora mismo, tienes que tener una dorsiflexión de tobillo muy buena para conseguir hacer ese gesto de dejar caer la tibia tan hacia adelante con las punteras rectas y que no se involucre el glúteo. Sí, entonces, o sea, básicamente, de todas maneras, con un buen bracing, que por eso estoy muy pesado últimamente con el tema de la sentadilla, con Dani Serena y demás, no por la sentadilla en sí, sino con la sentadilla para poder aprender al resto de sentadillas, se puede conseguir una muy buena retroversión y al final, si tú haces una retroversión, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, ya te obliga a llevar las tibias hacia adelante. Por lo tanto, para mí sería fundamental. De hecho, a Joe Bennett, que tiene unos vastos externos muy bombeados, le preguntaron y dijo lo que me dio mi padre y sentadillas hack profundas. De hecho, él, si os fijáis en los vídeos, jamás abre las punteras, las tiene completamente rectas y es capaz de bajar de esa manera sin anteversionar la pelvis. Es decir, no se escapa de desplazar la tibia hacia adelante y no se escapa de generar fuerza con los vastos externos, ¿vale? Muchas veces cuando bajamos y empezamos a hiperactivar, realmente elevando el pecho, que nos creemos que estamos mucho más seguros, realmente lo que estamos haciendo es intentar desactivarnos a nivel de piernas, intentar activarnos a nivel de erectores, porque nos estamos defendiendo de que esa carga es demasiado, estamos quitando activación a tus vastos externos. Por lo tanto, para mí el bracing también es importantísimo a la hora de saber activar bien esos vastos. Entonces, yo para mí, sentadilla con barra, sentadilla pendulum, ese tipo de ejercicios no serían ejercicios tan interesantes para trabajar el vasto externo. Sí que lo sería la sentadilla hack y la sentadilla tipo hack en multipower, en los que pues al final te va a permitir el cuerpo trabajar con esa alineación. Vale. Y en cuanto a la prensa inclinada, sí que podríamos incidir, si esa prensa nos deja, ¿vale? Colocar esos puntos que estábamos hablando, pero tenemos que ser conscientes de que quizás tengamos que reducir un poco el rango de movimiento, porque nadie puede bajar con las dos rodillas rectas como solemos bajar sin desplazar un poco las rodillas hacia afuera, ¿vale? Ahora no estoy ya diciendo que haya que hacer solo eso, es decir, la prensa, como la solemos hacer con nuestra posición intermedia, con una rotación, es como deberíamos hacerla siempre, ¿vale? Porque es el que más grados de flexión de rodilla nos va a permitir, es el que más rango de movimiento nos va a permitir y por tanto el que mayor beneficio de hipertrofia nos va a permitir. Pero si ya te pones a ser específico, alterando esos patrones, será mejor. Y en respuesta además a Sergio, contra más más horizontal esté el asiento, entendemos que más cerca del suelo, pues lo que estábamos hablando antes, menos inclinación del torso hay,
y por tanto más te obliga a desplazar la tibia hacia adelante. De hecho, se levanta bastantes menos kilos que con un asiento más vertical. Sí, sobre todo lo que has comentado son temas interesantes y muy avanzados, pero eso, que no hay mucha gente que tenga que hacer una especialización en el vasto externo, pero que son cosas realmente curiosas de saber porque entiendes todo mucho más. O sea, yo, por ejemplo, la pregunta de José, si me la llega a hacer otra persona, le digo, escucha, no te centres en esto. Pero es verdad que José al final es un tío súper avanzado y sobre todo de torso es una exageración, y de piernas es verdad que no le responden las piernas acorde al rendimiento en ejercicios globales que tiene. Yo se lo he dicho muchas veces el por qué. De hecho, estoy preparando la clase de errores de mi preparación y tengo unas primeras diapositivas de mi breve historial, y yo antes entrenaba como él y hago un poco de hateo a esa manera de entrenar. Pero al final creo que es muy importante, una vez que ya tienes esa base de fuerza, saber para qué quiero también cada ejercicio. En el caso de la haka está claro que la quiero porque me permite un máximo desplazamiento de tibia, tal, pero también está el poder hilar ya un poquito más fino, en el sentido de, en este ejercicio, por ejemplo, voy a poner los pies rectos para poder trabajar bien ese desplazamiento, como por ejemplo hice yo en mi sesión de piernas, y en el segundo ejercicio que hice la sentadilla multipower, en lugar de echar los pies tan hacia adelante y los pies rectos, que hubiera sido muy redundante, hice una sentadilla normal y corriente, con una inclinación de torso hacia adelante, con una apertura, es decir, como si hubiera hecho una sentadilla libre, para poder trabajar ya, pues, que participase mi glúteo, que participase más mi vasto interno, mis abductores. Entonces, digamos que lo que dices tú, no hace falta hilar ya tan fino, pero en el caso de que tiene su porqué cada cosa también. Al final saberlo es bastante importante.